Buenos días, bienvenidos a esta nueva clase de la asignatura variable compleja. En este caso, para terminar de ver nuestro estudio en la unidad 6 del programa Los desarrollos en series de Loran. En la clase anterior hemos visto el importante teorema de los residuos y hemos analizado cómo aplicarlo para resolver integrales sobre contornos cerrados simples de funciones de variable compleja. Eso lo hacíamos a través de ese teorema que nos daba un método ágil, un método rápido que requería de pocos cálculos, no requería de parametrizaciones engorrosas. Eso ya de por sí, digamos, ¿no? Lo hace interesante al teorema de los residuos. Poder facilitarnos los cálculos de integración. Pero resulta que el teorema de los residuos va más allá de lo que es la variable compleja. Tiene aplicaciones a muchas otras áreas fuera de la variable compleja. Por ejemplo, quienes resuelven ecuaciones diferenciales encuentran en la transforma de Laplace y en el teorema de los residuos un método también dinámico y ágil y rápido para resolver una ecuación diferencial. Nosotros no nos vamos a meter con eso, pero sí vamos a ver en esta clase una aplicación muy difundida del teorema de los residuos para resolver ciertos tipos de integrales de funciones reales de variable real que con los métodos clásicos se hacen muy difíciles cuando no imposibles. Resulta que adaptando astutamente el teorema de los residuos, logramos resolver ciertos tipos de integrales de esas que acabo de decir y ese es el objetivo de esta clase, ver cómo el teorema de los residuos se aplica a la resolución de ciertos tipos de integrales de funciones reales de variable real. Así que vamos hacia ello ahora. A fin de introducir el espíritu que hay detrás de la aplicación del teorema de los residuos en el cálculo de ciertos tipos de integrales reales, se me ocurre presentarles dos problemas. Un primer problema es calcular una integral de una función real de variable real por los métodos que a ustedes se les vengan a la cabeza ahora, de acuerdo a lo que vieron en cursos anteriores. Esa integral que les pido que calculen es la integral entre 0 y 2pi de la función integrando 1 sobre 2 más seno de x, diferencial de x, como les digo, usando métodos tradicionales. Si uno intenta hacer esto por esta integral por partes o por sustitución o viendo la tabla, qué sé yo, las múltiples tablas que hay de las tablas estándares que hay de resolución de integrales reales, posiblemente ni siquiera en esas tablas las encuentren. Así que la solución que yo les ofrezco ahora es ninguna, porque no se me ocurre cómo resolver esto por métodos tradicionales. Posiblemente alguno de ustedes se sienta y lo saca, pero bueno, haga la prueba. Pero ahora les voy a proponer un ejercicio 2 ya de variable compleja que seguramente lo vamos a poder resolver porque nos van a pedir que apliquemos métodos de nuestra competencia en esta materia, de nuestra incumbencia. Resolvamos la integral de función compleja, de variable compleja que les voy a anotar acá. Integral sobre el contorno correspondiente a la circunferencia con centro en 0 y radio 1, recorrido una vez en sentido antihorario, de la función 2 sobre z cuadrado más 4i por z menos 1, una función compleja, de variable compleja, de hecho una función racional, así que se supone que tanto problema no nos tiene que provocar, sobre todo a la luz de lo que hemos visto la clase anterior con la aplicación del teorema de los residuos para resolver integrales. Esta es una función racional, así que en principio ya lo vamos a hacer ahora, no nos va a presentar ninguna dificultad, pero lo vamos a resolver por dos métodos. Uno, el teorema de los residuos, ¿sí? Esta es una cierta función y acá está el contorno de integración. Vemos cuáles singularidades de la función integrando dónde andan. Si la función integrando no es
no tiene problemas de analiticidad sobre el contorno y en el interior tiene una cantidad finita de singularidades, bueno, aplicaremos 2pi por i por la suma de los residuos de esta función en los puntos, en las singularidades en el interior de la curva. Ese es básicamente el método 1. Y el método 2 lo hagamos por parametrización. Hemos insistido en que el teorema de los residuos es mucho más conveniente muchas veces que la parametrización, pero veámoslo en acción a esa diferencia. El contorno de integración, si lo parametrizamos, obviamente una parametrización es z de t igual a e a la it, con el parámetro t variando entre 0 y 2pi, para que sea la circunferencia completa en sentido antihorario, sea positivo. Y ya sabemos que z' de t, y si no hacemos las cuentas, pero seguro que ya se han topado con esto en varios ejercicios anteriores, así que es i por e a la it, o sea, i por z de t. Entonces, ¿cómo aplicamos el teorema de los residuos? Obviamente tenemos que ver las singularidades de la función, que como es racional, el numerador es una constante, el denominador podemos encontrar las raíces, por ejemplo, por la fórmula cuadrática. Las dos raíces son imaginarias puras, una es menos 2 más raíz de 3 por i, y la otra menos 2 menos raíz de 3 por i. Como el contorno de integración es la circunferencia de radio 1 con centro en el 0, habrá que ver si estas dos singularidades están en el interior de la circunferencia. Bueno, raíz de 3 es más o menos 1.7 y algo, así que menos 2 más 1.7 es menos 0.3, digamos, hablando aproximadamente. Menos 0.3 por i, eso tiene módulo 0.3 aproximadamente, o sea que está en el interior. La otra, menos 2 menos 1.73, es menos 3.73 por i, su módulo es 3.73 y algo, ya no está en el interior, o sea, como decimos acá, la única de estas dos singularidades de la función, la única que está en el interior es menos 2 más raíz de 3 por i. Por lo tanto, la integral esta, por el método de los residuos, es 2pi por i por la suma, en este caso hay una sola, así que es el residuo de la función integrando en la singularidad que está en el interior. Y eso se puede resolver por métodos, fíjense que las dos singularidades son en realidad polos simples, porque son ceros simples de la función invertida. Así que podemos aplicar, este 2pi por i es lo que arrastró acá, y podemos aplicar el método g sobre h, porque esto es un cero simple de esto, así que el método me decía, la función g evaluada en z0, recuerden esto lo hemos visto en la clase pasada, eso es 2, distinto de 0, porque g es una constante, 2, y la función h es esta, así que si la derivamos es 2z más 4i, que la tenemos que evaluar en esto. O sea, 2 por z0, menos 2 más raíz de 3 por i, más 4i. ¿De acuerdo? Si se acuerdan de la clase pasada, estamos aplicando un método rápido para calcular residuos en el caso especial de que el residuo que estamos calculando, el z0, sea un polo simple. Y haciendo las cuentas, acá cancelamos 2. Si queremos, en realidad podríamos distribuir menos 2 por 2, menos 4 por i, menos 4i más 4i se va a cancelar. Entonces en el denominador voy a tener un 2 raíz de 3 por i. Y en el numerador un 2pi por i que se va a cancelar con otro 2. Así que en definitiva, haciendo las cuentas, eso va a dar 2pi sobre raíz de 3. Fácil el cálculo de esta integral a través del teorema de los residuos. Pero ahora vamos con el método 2. Hagamos parametrización. Es decir, la fórmula de una integral, por definición, es la integral desde sobre
rango de variación del parámetro, que es de 0 hasta 2pi, de f de z de t, es decir, acá vamos a reemplazar por z de t, que es e a la it. Así que 2 sobre e a la it al cuadrado más 4i por e a la it menos 1, eso sería f de z de t, por z' de t, que es i por e a la it diferencial de t. Aquí, fíjense que tenemos varias veces e a la it abajo y arriba también. Entonces, podríamos tratar de hacer alguna cancelación. 2i, bueno, el i este lo voy a pasar acá, 2i. Y abajo voy a sacar factor común e a la it, que después voy a cancelar con el e a la it. Entonces va a quedar e a la it una vez. Este menos 1, cuando le saque factor común e a la it, va a quedar e a la menos it. Más, si a esto le saco factor común e a la it, me va a quedar 4i. Diferencial de t. Es decir, cálculos algebraicos nada más. Y ahora, a este 2i, me voy a llevar al denominador del denominador. Y lo voy a distribuir entre esto, que tiene e a la it menos e a la menos it, y 4i sobre 2i, porque eso me va a dar una cancelación. O sea, integral entre 0 y 2pi de 1 sobre, bueno, voy a poner primero 4i sobre 2i, 2, más esto dividido 2i. Pero e a la it menos e a la menos it sobre 2i, si ustedes recuerdan, eso no es más que el seno de t, diferencial de t. O sea que ahora tengo que resolver esta sencilla integral entre 0 y 2pi de 1 sobre 2 más seno de t, diferencial de t. Bueno, esto obviamente no es tan directo, pero esperen un momento. Es la I1 que dijimos que, pero qué macana. ¿Cómo resolvemos esto ahora? Es igual a la integral I1. Pero entonces fíjense, ahora tomemos un poquito de aire y digamos, si yo esta I1 es igual a esto, pero a su vez esta I1 es igual a I2, e I2 tengo el resultado, 2pi sobre raíz de 3, o sea, I1 es 2pi sobre raíz de 3. O sea que, fíjense que hemos logrado hacer una resolución de pareciera, de casualidad, de una integral que nos parecía difícil, haciendo una integral de una función, de una cierta función compleja, de variable compleja, sobre un cierto contorno que cuando la o sea, por un lado a esta integral la resolví por el teorema de los residuos de manera fácil. Por otro lado, si lo hubiera intentado resolver por parametrización, vería que me conduce justamente a esta integral, por lo tanto, de allí tengo que esta integral tiene este valor. Y fíjense que no he tenido que hacer grandes cálculos, ¿sí? Uno se pregunta, ¿qué tanta casualidad hay en haber justo elegido esta función y este contorno de integración para que cuando le haga la parametrización justo me conduzca a esta integral? Puede haber sido casualidad, pero sin embargo vamos a ver que hay un método sistemático de, dado una integral de este tipo, o sea, integral entre 0 y 2pi, de cierto tipo de funciones que tienen que ver con senos de x y cosenos de x, con esa función fabricarse una función de variable compleja cuya parametrización, digamos, cuya integración sobre cierto contorno y parametrizada me conduce justo a esta integral, pero tengo a su vez la ventaja de que a esta integral la puedo resolver por el teorema de los residuos fácilmente y entonces eso me da una manera de calcular esta integral. Ese es lo que vamos a hacer ahora.
Vamos a ver entonces una primera aplicación del teorema de los residuos para resolver integrales de funciones reales de variable real en las que la integral va desde 0 hasta 2pi y el integrando es alguna expresión en coseno de x y seno de x. ¿De acuerdo? Como por ejemplo recién 1 sobre 2 más seno de x. Entonces, ¿cómo puedo generalizar el método del ejemplo anterior para que no parezca casualidad cuál es la función f de z y cuál es el contorno que tengo que elegir para pasar a una integral de variable compleja cuya parametrización corresponda justo a esto? Bueno, ya se dan cuenta de que una de las cosas que hemos hecho en la diapositiva de recién es, si justamente tengo una integral entre 0 y 2pi, puedo elegir un contorno en el que el rango de variación del parámetro sea entre 0 y 2pi, y qué mejor que la circunferencia unitaria con centro en el origen, ¿no? E a la it con t entre 0 y 2pi. De modo que, como dice acá, z de t es e a la it y z' de t es i por e a la it, o sea, i por z de t cuando me muevo sobre este contorno C. Por otro lado, sabemos que para cualquier número t real, el coseno de t, en función de las expresiones e a la it y e a la menos it, se puede escribir como e a la it más e a la menos it sobre 2. Que cuando me muevo sobre el contorno C, e a la it vale z de t y e a la menos it es 1 sobre e a la it, o sea, 1 sobre z de t, y eso por un medio, ¿no? Acá tengo e a la it más e a la menos it, que sustituidas en vez de e a la it puse z de t, que es la parametrización del contorno, dividido 2 a esa suma. Y similarmente, el seno de t es e a la it menos e a la menos it sobre 2i, reemplazando me va a quedar 1 sobre 2i por z de t menos 1 sobre z de t. Así que fíjense que yo voy a definir una función f chiquita. Ahora les voy a dar la receta para definir una función f chiquita, tal que cuando la vaya a integrar por parametrización sobre este contorno, justo me quede esta integral. La f chiquita la voy a armar así. Y después vamos a ver realmente por qué esta es digamos, la forma en la que voy a definir f. En principio a f la voy a definir sobre el contorno C, hacia los complejos, y la voy a definir así. F de z igual a 1 sobre i por z, ya van a ver por qué aparece eso, por lo que esta expresión f tiene en el integrando de la función real de en el integrando de la integral de función real de variable real. Esa f, en vez de coseno de x, voy a poner su equivalente, que es un medio de z más 1 sobre z, o sea, z cuadrado más 1 sobre 2z, que sería esto, en el rol de coseno de x, porque yo sé que efectivamente hay una vinculación entre coseno y esta expresión. Y en lo que respecta a seno de x, voy a poner z cuadrado menos 1 sobre 2i por z, que es la relación que hay entre seno de t y la expresión esta para z de t. Insisto, por lo pronto lo tomemos como algo que se nos impone, pero ahora vamos a ver por qué nos han impuesto eso. ¿Cuánto vale la integral de esta función f minúscula sobre el contorno C, la circunferencia unitaria? Si lo hacemos por parametrización, vale, bueno, el rango de variación del parámetro es 0 a 2pi, así que integral entre 0 y 2pi de f de z de t. Por lo tanto, en esta expresión que define a f, cada vez que aparezca z voy a poner z de t. Y
por z' de t, diferencial de t, definición de integración a través de la parametrización. Y eso sería, bueno, integral de 0 a 2pi por f, como les digo, de z de t. Entonces sería 1 sobre i por z de t más, perdón, por lo que sea la expresión esta de f, pero evaluada en vez de en coseno de x y seno de x, evaluada en z de t al cuadrado más 1 sobre 2z de t, que ya sabemos que es coseno de t, y z de t al cuadrado menos 1 sobre 2iz de t, que ya sabemos que es seno de t, por z' de t, que ya sabemos que es i por z de t diferencial t. Y eso entonces, al cancelar i por z de t en el numerador y en el denominador, me queda la integral entre 0 y 2pi de f mayúscula de coseno de t, seno de t, diferencial de t. Efectivamente, entonces, con la función f así definida, integrada esa función sobre el contorno c, si lo quisiera hacer por parametrización, me conduciría a la integral esa que me estaba preguntando cómo calcular. La integral de función real, de variable real, que me estaba preguntando cómo calcular. Y por otro lado, si esa función f, que en principio yo la considero definida sobre el contorno c, pero generalmente va a ser posible verla como una función que también está definida más allá del contorno c, es decir, si a la función la veo como definida en un dominio más grande, digamos, la voy a tratar de definir en lo más que pueda dentro del plano complejo. Si esa función así definida no tiene singularidades sobre el contorno C y tiene nada más que una cantidad finita de singularidades en el interior del contorno C, digamos que esas singularidades sean desde z1 hasta zn, una cantidad finita, puedo resolver esta integral por el teorema de los residuos. Y me va a dar 2pi por i por la suma de los residuos de esta función en cada una de las singularidades que están en el interior de C. O sea, resuelvo la integral por el método de los residuos, pero a su vez ya sé que esta integral es lo mismo que tengo acá. Por un lado es este 2pi por i suma de los residuos. Por otro lado es la integral entre 0 y 2pi de f mayúscula de coseno de t, seno de t. Así que por transitividad, esto igual a esto, esto igual a esto, por lo tanto esto igual a esto. Acá uso otra variable en vez de t, x, es lo mismo. Entonces queda que la integral de esa expresión que tenía en términos de coseno de x y seno de x es igual directamente a 2pi por i por la suma de los residuos de f. Ahora, ¿cuál es la función f? Es esta, no nos confundamos. 1 sobre iz por f mayúscula, lo que era el integrando de la función que de la integral que me proponía resolver. Pero en vez de coseno y seno, pongo z cuadrado más 1 sobre 2z y z cuadrado menos 1 sobre 2i por z. Eso quiere decir, ya que estamos, lo aclaramos, que en esta expresión, cada vez que vea coseno de x, voy a poner z cuadrado más 1 sobre 2z. Cada vez que vea seno de x, voy a poner z cuadrado menos 1 sobre 2i por z. Bueno, esa es la función f de z, f chiquita de z. Tengo que tomarle el residuo en cada una de las singularidades zk con k desde 1 hasta n que están en el interior del contorno. Es decir, receta, dada una integral de una expresión que depende de coseno y de seno, a esa expresión donde aparezca coseno, poner z cuadrado más 1 sobre 2z. Donde aparezca seno, poner z cuadrado menos 1 sobre 2i por z. Dividir eso que quede sobre i por z, o sea, multiplicar por 1 sobre iz. Y a esa función
mirarle las singularidades en el interior de la circunferencia unitaria y calcularle a esa función el residuo en cada una de esas singularidades. Sumar, multiplicar por 2pi por i, y eso ya directamente me va a dar el valor de la integral que estoy buscando. Eso es esencialmente lo que hemos hecho en el ejemplo de hace un rato. Entonces, supongamos que vamos a verlo ahora desde esta perspectiva, ¿no? Desde la que nos acaba de dar el resultado que acabamos de obtener. Supongamos que yo quiero calcular la integral entre 0 y 2pi de la forma 1 sobre 2 más seno de x diferencial de x. Bueno, ¿quién es mi f de... O sea, ¿quién es el integrando en definitiva? Lo que dice acá es que el integrando tiene que estar en términos de seno de x y de coseno de x, como efectivamente vemos. Entonces f de coseno de x seno de x sería 1 sobre 2 más seno de x, el integrando. Por lo tanto, ¿quién es mi f chiquita de z? De acuerdo a lo que decía la diapositiva anterior, sería 1 sobre i por z, eso siempre, por... Ahora, en la f, en la f mayúscula, cada vez que aparezca coseno, voy a poner z cuadrado más 1 sobre 2z. Como acá no aparece, no me hago problemas, pero cada vez que aparezca seno de x, voy a poner z cuadrado menos 1 sobre 2i por z. ¿Cómo lo voy a hacer ahora? Es decir, 1 sobre 2 más, y acá z cuadrado menos 1 sobre 2i por z. Que, por supuesto, puedo resolver este denominador de esta fracción y mandar el denominador del denominador al numerador. Al 1 sobre i por z lo voy a dejar así como está. El 2i por z entonces va arriba y acá abajo me queda z cuadrado más 4i por z menos 1. O sea, esta segunda fracción es lo que sale de resolver esta segunda fracción acá. Y ahí está mi f de z. Podría cancelar i y z, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, prefiero por el momento destacarles que, dada la forma en la que está definida f chiquita de z, siempre el 0 va a ser una singularidad de la función f de z, y por lo tanto, como el 0 está en el interior del contorno de radio 1, del círculo de radio 1, de la circunferencia de radio 1 con centro en el origen, la voy a tener que considerar como una de las singularidades de la función f, y por lo tanto a ver si colabora o no colabora en el residuo, en la suma de los residuos, al calcular la integral de esta f de z. Entonces, ¿cuáles son las singularidades de f de z? Bueno, las que hagan 0 esta parte, que ya sabemos que son menos 2 más raíz de 3 por i. Bueno, este es el análisis que hicimos hace un ratito, ¿sí? Esto igualado a 0 por fórmula cuadrática, menos 2 más raíz de 3 por i. Esa tiene módulo menor que 1, por lo tanto está en el interior del contorno sobre el que hay que integrar esta f de z para obtener esta integral que estamos buscando. Recuerden, siempre tenemos que integrar la f que hemos armado sobre la circunferencia con centro en 0 y radio 1. Y entonces tengo que ver las singularidades que sean de módulo menor que 1, y a ellas les voy a calcular el residuo de la función de la f de z. Eso lo puedo hacer fácilmente por, digamos, cualquiera de los mecanismos de cálculo de residuos. Yo acá voy a poner ya directamente el resultado, es menos i sobre raíz cuadrada de 3. La otra singularidad es menos 2 menos raíz de 3 por i. Esa tiene módulo más grande que 1, está acá abajo, así que ni siquiera le voy a dar bolilla a la hora, no va a colaborar para nada en la fórmula del cálculo de la integral de esta función sobre este contorno. Así que ni siquiera le voy a sacar el residuo porque está fuera del contorno de integración. Y la tercera singularidad que tiene es el 0, que como vemos, si cancelara me quedaría una singularidad evitable. Por supuesto, la considero porque está en el interior del círculo, pero es una singularidad evitable. Al cancelar me doy cuenta, y por lo tanto el residuo es 0. Entonces la integral de f de z, diferencial de z, sobre el contorno de integración circunferencia con centro en 0 y radio 1, que ya sabemos que es igual a la integral a esta integral,
Directamente es igual a 2pi por i por la suma de los residuos de la función f, esta, en las singularidades que estén en el interior, que son estas dos, así que sería el residuo de f en z1 y más el residuo de f en z3. Z2 no aparece porque no está en el interior del contorno, y eso es 2pi por i por menos i sobre raíz de 3. Efectivamente acá está, este residuo es 0 y haciendo las cuentas queda 2pi sobre raíz de 3. O sea, resumen de la manera de, a través del teorema de los residuos, calcular este tipo de integrales, mirando primero identificar el integrando, eso es fácil. Segundo, en el integrando, cada vez que aparezca seno de x, reemplazarlo por z cuadrado menos 1 sobre 2iz. Cada vez que aparezca coseno de x, reemplazarlo por z cuadrado más 1 sobre 2z. Y a eso dividirlo sobre i por z, o sea, multiplicarlo por 1 sobre iz. Eso me da una función de variable compleja. Identifico si llega a ser, o sea, primero tengo que ver dónde están las singularidades de esa función. Supongamos que ninguna esté en sobre la circunferencia unitaria y supongamos que en el interior haya solo una cantidad finita. Entonces calculo los residuos de la función esa en las singularidades que están en el interior del contorno, los sumo, multiplico por 2pi por i, y eso, aparte de darme la integral de esta función, ya sabemos que corresponde a la integral esta que estábamos planteando. ¿Por qué? Porque por parametrización podemos ver que la integral de f chiquita es igual justo a la integral que nos habíamos propuesto resolver.